Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy nos toca desarrollar prácticamente el último capítulo de nuestra materia referente a armaduras ligeras o cabreadas. Podemos hablar de este tipo de elementos utilizados en la construcción, especialmente una suerte de vigas o sí, parecido a las vigas para sostener la cobertura del techo. En el caso, por ejemplo, cuando una vivienda requiere de vigas de gran longitud, eh, lógicamente se requiere a este tipo de elementos, el cual es llamado de cabriadas o armaduras. La forma de elaborar, o la forma que toman este tipo de elementos de construcción son ni más ni menos que como una viga reticulada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construye o se prepara esto? Si nada más que utilizando piezas de madera de menores dimensiones vinculadas unas con otras entre sí y empotradas unas con otras, lógicamente. Siempre es necesario lograr puntos de apoyo en que estén suspendidos en el aire y no ocupe lugar en la base del ambiente, por decirlo así. Esto sería el propósito fundamental de este tipo de elementos de construcción. Que al tener puntos de apoyo en la parte superior dentro de la estructura de las vías de la cabriada, de esa forma no ocupa un lugar, por ejemplo, en un espacio que se quiere tener bastante amplio. Entonces se recurre a este tipo de soportes. Lo fundamental de estos elementos dice que se forman, que en su forma albergan triángulos. Esto lógicamente los hace mucho más resistentes, puesto que la forma de disponer las piezas de madera de forma geométrica, es la única forma de cambiar de forma, necesita variar la longitud de uno de sus lados. Esto significa que por diseño estamos logrando que las piezas no trabajen, por ejemplo, en la parte del techo a la flexión, sino a la tracción y compresión. Al tener esa forma geométrica, entonces el techo no está trabajando en forma de que las piezas no trabajen en el techo a la flexión, sino a la tracción y compresión. Como pueden verse en la figura de cómo están dispuestas los elementos de las cabriadas, cómo van dispuestos los diferentes elementos de tal forma para que no trabajen a la flexión, sino que estén en tracción y compresión. Aquí puede verse más, en forma más clara, por decirlo así, la forma que toma una cavidad, de la forma triangular que debe tener, y pueden fijarse, se puede notar que el cordón superior, que es lo que va a soportar el techo, no va a trabajar solamente a la flexión, sino a la compresión y tracción, gracias a los elementos de los diagonales y péndulas, que son los elementos interiores de la cavidad, y va a transmitir al cordón inferior, el cual va a reaccionar a la tracción en este sentido, en este caso. El diseño de las armaduras o cabriadas. En primer lugar tenemos que considerar para diseñar este tipo de elementos las pendientes. Eso es lo primero que se debe tener en cuenta. La pendiente es nada más que la inclinación que va a presentar el techo, y significa, está dada por la diferencia de altura entre el punto más bajo y el punto más alto.
O sea, sería la cumbrera, la parte más alta y la parte más baja supuestamente de la parte del alero del techo, ¿verdad? Y esa diferencia en cuanto a la inclinación sería la que nos daría las pendientes. Existen dos formas de expresar esa pendiente del techo. Una es la que está expresada en porcientos y se refiere al porcentaje que representa la diferencia entre la altura del punto más alto, o sea, el punto más alto sería la cumbrera, y el punto más bajo, la parte ya como considerando que es el alero, donde generalmente podemos encontrar dispuesta o colocada la canaleta, por ejemplo. Ese sería el punto más alto y esa diferencia entre esa altura y la otra, que corresponde a la parte más alta de la cumbrera, se puede expresar en porcentaje. Y lógicamente teniendo en cuenta respecto a la medida de la planta del largo del techo, eso significa haciendo una proyección de lo que cubre el techo en el piso de la casa, sería vista en planta, ¿verdad? Lo que la proyección hacia el piso. Acá tenemos la figura geométrica respecto a la pendiente, ¿verdad? El faldón en pendiente, el punto más alto, como puede notarse, es la parte alta del cateto, en este caso opuesto al ángulo, ¿verdad? Al ángulo alfa. Y el largo del faldón, lo que el faldón en planta, lo que se proyecta, por decirlo así, del faldón en pendiente hacia el piso, sería el largo del faldón en planta. Y lógicamente ese ángulo donde se unen, ese largo del faldón en planta y faldón en pendiente, nos está dando el punto más bajo. En el caso de esta figura, que la pendiente es de 50%, podemos decir, puesto que la diferencia de la altura es del 50% del largo del faldón del techo proyectado en la planta, suponiendo que esa la diferencia de altura es el punto más alto y el punto más alto del punto más bajo sea de 5 metros y el largo del faldón en planta sería de 10 metros. Entonces por eso podemos decir que la pendiente es del 50%. La otra forma es expresarlo en grados y está determinado por la medida del ángulo formado por la línea del faldón en planta y la línea del faldón en pendiente. Ese sería el ángulo que forma, tomando la misma figura, el ángulo que forma, el ángulo alfa sería en este caso, el faldón en pendiente respecto al faldón en planta. La manera más utilizada en el porcentaje, la manera más utilizada para determinar la pendiente generalmente es el porcentaje, aunque podemos decirle que siempre ambas están muy relacionadas entre sí. Acá tenemos una figura de una gabriada muy sencilla, hecha de madera, lógicamente todo de madera, con la utilización de diferentes tipos de elementos, en este caso de planchuelas de hierro, de los bulones correspondientes y de cómo van empotradas unas en otras. En este caso la forma de usar los cordones, en fin, y la parte inferior de la cabriada, se puede notar que se usan maderas por dos tablas paralelas. Sería otra de las opciones con el cual se puede conseguir este tipo de elementos. La forma de armado se puede armar utilizando todas las partes del mismo espesor. O sea, cada una de estas partes pueden tener el mismo espesor sin necesidad de usar espesores más gruesos, por ejemplo la parte del faldón superior o bien las diagonales que sean diferentes. En este caso, todas las piezas que entran a trabajar se utilizan espesores iguales. Y lógicamente la unión o la intersección entre cada una de esas piezas deben hacer mediante encastre, de esa forma se consigue el ensamblado. Y lógicamente también se tiene que usar las planchuelas correspondientes que han de colocarse a ambos lados de cada nudo y deben ser bien abulonados. Como puede notarse en la figura, cómo están dispuestas las planchuelas abulonadas
en donde se hacen los encastres para que se van uniendo cada pieza entre sí. Este tipo de cableado, o sea, la cableada generalmente se utiliza en construcciones o casas o viviendas con luces de hasta 7 metros en forma casi general. Esto es debido a que en el largo máximo que se consigue de madera maciza, habitualmente las maderas duras, es el largo por el cual se consigue ese tipo de maderas duras. Entonces eso hasta 7 metros y más ya más amplio, luces más amplias, entonces ya se tienen que utilizar cableadas con otro tipo de ensambles para conseguir luces mayores. Lógicamente, para conseguir luces mayores con este sistema, se puede recurrir, por ejemplo, a la utilización de maderas multilaminadas. Solo hay que tener en cuenta que a medida que aumenta el largo de la cableada, se ha de utilizar un mayor número de diagonales y los pendolones correspondientes para conformar la cableada en general, en su total. Ya tenemos unas imágenes de cómo se va armando la cableada para salvar luces amplias de un edificio, de tal forma a evitar que se tenga que instalar, por ejemplo, columnas en la parte central del espacio techado del espacio del edificio o de la vivienda o del salón o pieza a techar. La otra forma de construir las cableadas es formar el cordón inferior con dos tablas o vigas paralelas entre sí. O sea, sería la parte inferior la que asemeja a una viga. Y se puede entonces fabricar también o construir con dos tablas o vigas paralelas entre sí, y entre las cuales van a pasar los cordones superiores, las diagonales y pendolones, donde van a ir metidas entre esas vigas paralelas, van a ir empotradas las otras piezas más cortas que serían los cordones superiores o bien las diagonales y los pendolones que van en la parte superior, que realmente es la que va a sustentar o sostener la techumbre. Bueno, esto presenta algunas ventajas. Se puede obtener luces mucho más amplias porque el cordón inferior, como se van a utilizar tablas paralelas, pueden ser añadidos. Solo que se recomienda tener la precaución de que las uniones de cada una de las tablas estén en distintos puntos, no siempre en el mismo, a la par, por ejemplo, están las uniones, y utilizar planchuelas de hierro para tales fines. En diferentes puntos poner las uniones de tal forma que sea más largo el cordón inferior, pero las uniones entonces se recomienda que estén ubicados en sitios diferentes. En síntesis, las cableadas se utilizan para crear puntos de apoyo y para sustentar cubiertas sin afectar, como ya dijimos antes, sin afectar los espacios de la superficie que se está techando. De esa forma entonces se logra un espacio bastante amplio sin tener que colocar columnas en la parte central de la vivienda o una construcción determinada. En la mayoría de los casos no requieren cálculo de dimensionamiento. Esa es una ventaja también de la utilización de cableadas. No requieren cálculo de dimensionamiento de parte. Los cordones, diagonales o pendolones. Digo que si se tiene en cuenta una relación congruente por estética y diseño de los componentes estructurales del techo, ya basta, ya no es tanto la de hacer un estudio muy profundo en cuanto a la escuadrilla de las piezas utilizadas, sino que como van todos siempre casi la misma dimensión en cuanto a las vigas utilizadas, ya se tiene que tener en cuenta la relación congruente por estética y diseño de los componentes estructurales.